Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a tener una charla. ¡Ay! Sí, es el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, Eduardo. Qué bueno, ahí ya estabas con el mensaje preparado, seguro. La verdad que, bueno, ya os iré respondiendo a todos los que me habéis enviado vuestras felicitaciones, que he ido viéndolo por ahí, las notificaciones, pero no he tenido tiempo todavía de pararme a responderos, pero vamos, que la verdad que este año me he sentido más arropada y más querida que nunca. Y mire que me cuesta a veces un poquito todavía esta parte de recibir. Es súper interesante. Así que, bueno, aprendiendo mucho y también contenta de compartir hoy con vosotros, ¿no? Aunque sea mi cumpleaños, me pareció que también era bonito, ¿no? Continuar con esta tradición de los directos abiertos de los jueves y que podamos charlar sobre conexión de guías y sobre propósito, hoy más sobre propósito. Muchas gracias, Jesús, Nuria, muchas gracias a todos, de verdad, que me llega al corazón. Bueno, y esto además es muy bonito porque viene al hilo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De construir esta familia, ¿no? Ese propósito que te lleva a encontrar tu familia del alma. Y bueno, ya sabéis que esta semana he estado publicando mucho sobre eso y que me habéis preguntado también mucho, ¿no? Sobre el tema de los dones, este post que tanto os gustó de tu don necesita un hogar para crecer. Y hoy vamos a explicarlo, vamos a explicar el propósito, vamos a explicar también esta parte como de proyecto, de emprendimiento, desde esa metáfora, ¿no? Como si fuera construir una casa, que me pareció algo súper interesante y muy bonito de ver, porque a veces necesitamos verlo de manera gráfica para entender el paso a paso y ahorrarnos este tiempo que muchas veces perdemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que también es necesario a veces en la vida, pero muchas veces es la mente y son partes de nuestro ego, de nuestras heridas, las que se quedan atascadas ahí, y el alma, cuando conectamos con ella, cuando permitimos que nos guíe, en vez de que nos guíe la mente, que nos guíe el miedo, ahí es cuando la magia comienza a suceder. Y no solo a nivel de proyecto, de propósito, que como sabéis, os he estado contando también un poco más de mí pues esta semana por historias y por el feed a través de los posts. Me he abierto un poquito más porque la verdad que tengo ahí una lista de proyectos que nunca llegaron a florecer y este sí. Y bueno, en el camino pues la verdad que di muchas vueltas, perdí mucho tiempo y me frustré mucho y no tenía nadie con quien me entendiera, ni que hubiera emprendido, ni que supiera de propósito, ni que me guiara. Entonces creo que me sirvió mucho para poder aprender y poder compartir también esta información y que os sirva de guía este paso a paso, ¿vale? Así que hoy quiero que os llevéis también, aparte de los mensajes canalizados que puedan surgir, que al final siempre surgen en el momento, y que podáis también hacer preguntas al final, pues que os podáis llevar ese mapa paso a paso, que en realidad me dicen que es el propósito, pero realmente sirve para todo en la vida, ¿no? Para todo lo que queramos construir que perdure, que esto es muy importante este año, además que estamos en este año 1 y no para agobiarnos con esta energía de que tenemos que hacer cosas, ¿vale? Porque esto también lo estoy viendo mucho y oye, podemos relajarnos, puede haber días grises, puede haber días tristes, van a salir muchas emociones a flote, va a salir mucha basura de la que había ahí, porque siempre que toca ascender, toca soltar lastres, como cuando vamos en globo, que yo no he ido nunca en globo, pero me lo imagino, ¿no? Porque lo he visto en las películas, ¿no? Cuando estás volando y quieres que el globo siga subiendo más alto, tienes que ir soltando, van cortando, ¿no? Estas bolsas que hay, que hacen peso, que lo tiran hacia tierra. Entonces tenemos que ir soltando ese peso que nos impide volar, literalmente, que nos trae a la tierra. Y bueno, no sé cómo estáis llevando esta energía, en qué punto estáis.
Contadme si queréis un poco, yo os voy leyendo también para poder adaptar. Siempre me gusta conocer un poco la energía para poder adaptar también mejor esta charla que vamos a tener. Y bueno, estoy leyendo vuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, por acompañarme también en este día tan especial. Bueno, antes que nada, como siempre me preguntáis, los libros están en Amazon, ¿vale? Y bueno, si queréis como aprender a conectar con los guías, o incluso si ya conectáis, pero muchas veces os cuesta para vosotros mismos como ver ese mensaje, estos libros ayudan mucho. Este más como un oráculo y el de Sandalphon es más como un manual para vivir en la tierra, para crear tu paraíso en la tierra, que toca diferentes temas, pues para recalibrar esa energía que es tan importante ahora. Y voy a empezar sacando un mensaje de este libro, de Más allá de la tierra, a ver qué energía también nos acompaña hoy. ¡Ah, mira! Salieron las flores. Estos son de los más cortitos que hay, que son como mensajes muy cortos de las flores. Pero no es casualidad, ya veréis, porque estamos hablando de propósito y de dones y fijaos qué mensaje nos ha salido. Deja de esconderte y sé quién eres. Solo hay una persona que tiene que darte aprobación y esa eres tú. El resto te seguirá. Las flores. Es un mensaje que nos da, porque la energía de la naturaleza, los elementales, los árboles, las flores, la lluvia, las nubes, todo, empezó a hablarme hace unos años y lo recopilé sus mensajes. Me enseñaron a vivir realmente, me enseñaron más que lo que había aprendido en muchas clases de espiritualidad, porque es la medicina de la naturaleza. Para mí ahí está como la sabiduría más ancestral. Y si observamos cómo crece un árbol, cómo se manejan los animales, podemos aprender muchísimo de nuestro propósito aquí y de nuestra naturaleza, ¿no? Porque fijaos que somos la única especie, ¿no? Como que necesita esfuerzo para crecer, para sobrevivir, para desarrollarse, y es porque nos hemos alejado de nuestra propia naturaleza. Es decir, ahora mismo pues muchas personas, ¿no? A mí me pasó en su momento, estaba, ¿no? en ese trabajo, en esa empresa, había estudiado una carrera de ingeniería, a mí me estresaba mucho ese trabajo y bueno, más que, aparte del estrés, la ansiedad y todo esto, que al final siempre puede aparecer en cualquier circunstancia de nuestra vida, era como una sensación de vacío, ¿no? De qué sentido tiene estar todo el día encerrada en una oficina sin ver la luz del sol, para llegar a mi casa cuando ya es de noche, darme una ducha, cenar, irme a dormir y esperar a que llegue el fin de semana, ¿no? O sea, para mí no tenía sentido. Realmente fue como una claridad de que eso no podía ser así. Y bueno, ya lo he contado muchas veces, y si queréis que profundice en esa historia, pues decírmelo. Pero ahí empecé como toda esta transición y empecé a buscar otras cosas, ¿vale? No fue de la noche a la mañana, aunque el propósito estaba ya ahí, pero como digo, no es que creemos que tenemos que encontrarlo, y es así, porque al final encontramos el tesoro, pero no es que el tesoro esté fuera y haya que salir a algún sitio a buscarlo. El tesoro es que siempre estuvo dentro de nosotros. Como si habéis leído el libro del alquimista de Paulo Coelho, pues es así, ¿no? Ese tesoro siempre ha estado ahí. Y bueno, aunque fueron tiempos un poco revueltos y difíciles, yo os entiendo perfectamente a todos los que estáis en ese punto. Bueno, pues yo no me imaginaba dónde iba a llegar todo esto, pero hoy me alegro mucho de haber dado esas vueltas, de haber intentado mil cosas. Me hubiera encantado saber la información que tengo ahora, obviamente, para ahorrarme disgustos y sufrimiento, pero bueno, al final todo suma, todo sirve también, y hay miles de caminos para cumplir el propósito del alma. Siempre el alma encuentra un camino, y más a día de hoy. Quiero deciros que si muchos estáis sintiendo esa llamada, porque lo veo, a mí me está pasando en otras cosas, pero a mucha gente de mi entorno pues también le está pasando con el tema del trabajo, de decir, no, es que yo ya este año no aguanto más.
y, y todo eso está bien, que reconozcamos como esa llamada del alma, porque muchas veces es como que no nos permitimos escucharla porque no vemos la otra salida o no vemos que eso sea posible para nosotros, o ya soy demasiado mayor, es que tenía que haber estudiado otra carrera, ahora como voy a tirar todo lo que he hecho por la borda y todo esto. Y estos son excusas que se cuenta la mente, ¿no? Para no escuchar esa llamada, que luego veremos este paso a paso, porque tampoco hace falta como lanzarlo todo por la borda y quedarse en el vacío, que a veces hay gente a la que también le sirve, depende de la energía de cada uno, pero sí ir haciendo como esa transición y permitirnos escuchar esa llamada del alma y empezar hoy, porque de verdad yo digo, ojalá hubiera empezado mucho antes, porque sí que ahora estaría aún más feliz en mi vida, aún más lejos. Entonces, es maravilloso este camino, no solo por la plenitud que te da encontrar ese propósito, estar al servicio, ayudar a otras personas, saber que estás dejando un legado o haciendo algo importante, que no digo que sea importante en plan que tengas que ser alguien importante, sino que sea importante para ti, para tu alma, que tú te vayas a dormir por la noche y pienses, estoy feliz y satisfecho con lo que he hecho, estoy orgullosa de mí y que estoy dejando que la luz pase a través de mí. Bueno, y ahora voy a leeros un poco y luego pasamos a este mapa que vamos a construir una casa hoy. No sé si estáis preparados. Por cierto, si no tenéis por ahí, podéis ir a buscar papel y rotuladores o bolis o algo así. Y si queréis, vamos haciendo el ejercicio conjuntamente también para que os llevéis un poco más de este mapa, ¿vale? Gracias a vosotros por estar aquí. A ver, voy a leer a Nuria. No sé qué hacer con el trabajo, mi jefa está especialmente dura conmigo y no hay manera de tener comunicación con ella ni conexión. Solo llevo 2 años allí y ya estoy agobiada. Tengo 62 años. Wow, Nuria, ¿no? Pues ahí tu alma te está poniendo ante una prueba. A veces esto puede estar pasando, ¿eh? Cuando un camino... bueno, aquí hay una parte de aprendizaje que tenemos nosotros que hacer de heridas. Seguramente hay algo que tú tienes que sanar con ella, pero quizás tienes que preguntarte, ¿no? A veces también la vida nos pone como en sitios donde ya no estamos a gusto, o justo viene un compañero que nos hace la vida imposible, o justo un jefe que no nos gusta, para que despertemos y digamos, yo de verdad quiero estar aquí, o me he acomodado y de alguna forma la vida me está impulsando a buscar algo más, a hacer algo más, más allá de todo esto. Vale, así que puede haber, como digo, muchas personas en este momento, y creo que este año va a ser un año de grandes transiciones y propósito. Irma, yo deseo dar a conocer con mis 2 pasiones. Ya lo sabes, sí, me encanta, pero me cuesta y no siento fluidez para hacer vídeos o postear, no sé cómo enfocarme en ello. Bueno, esto es un tema también muy interesante, ¿no? El tema de las redes sociales, y que a veces pensamos que yo no sirvo para esto y que no sé hacerlo. Mirad, bueno, yo lo he contado muchas veces, ya lo sabéis, que yo soy una persona introvertida. No sé si ahora mismo lo parezco o no, pero me considero más introvertida que extrovertida, y además era muy tímida y me daba mucho pánico hablar en público porque de pequeña, bueno, de adolescente gané un concurso de poesía y me hicieron leerlo delante de todo el instituto. Yo era súper pequeña y me traumaticé un poco por los comentarios típicos de los que eran más mayores y malotes. Y me juré que no volvería como dije, no voy a escribir más, no voy a presentarme a más concursos y no voy a hablar en público nunca más, ¿no? Y la vida precisamente me llevó a sanarlo. Me dijo, ¿tú quieres cumplir tu propósito? Pues mira qué bien, vas a tener que pasar por esta serie de puntos. Es muy curioso, voy a dibujarlo para que lo veáis, que me está viniendo ahora. Digamos, vamos a ponerlo así. Si este es el camino del propósito, ¿vale? Yo estoy aquí.
y este es el camino de mi propósito, para cumplirlo, ¿no? Para llegar a esta estrella, ¿no? Esta luz, porque el propósito es luz. Lo que pasa es que este maravilloso camino tiene para mí ciertos obstáculos, no obstáculos, ¿vale? No quiero que lo veamos como obstáculos, sino son desafíos, oportunidades de expansión, oportunidades de sanación. Entonces, cuando yo comienzo a transitar este camino, el verdadero regalo no es esto. El verdadero regalo es la persona en la que tú te conviertes cuando vas atravesando estos pequeños retos que te propone el propósito para que tú trasciendas esas heridas que adquiriste en tu infancia. Normalmente en la infancia, pero suelen venir de vidas anteriores, porque lo he visto mucho en registro akáshico, y hay pues muchas personas, ¿no? Como que en otras vidas se expusieron o dieron un mensaje o se comunicaron y no fueron bien recibidas o tuvieron una mala experiencia, y como dicen los guías, la historia siempre se tiene que terminar con amor, o sea, el final siempre tiene que ser el amor. Entonces venimos a repetir vida tras vida hasta que podamos hacer eso desde el amor, para el amor y con el amor, con un final feliz. Así que, Jesús, puede ser tu caso, habría que verlo también en detalle, pero la cosa es que la vida te está proponiendo un reto. Y aquí la cosa es que ante eso que me está frenando, o que yo pienso que no sé hacer, yo estoy teniendo una creencia limitante de que no puedo hacerlo, o que no se me da bien, o que no valgo para eso. Me encuentro con muchísimas alumnas en los cursos que dicen, no, pero es que a mí se me da muy mal hablar, yo no sé comunicar, yo no sé expresarlo. Y yo los veo desde fuera y digo, pero ¿cómo que no saben expresarse? ¿Cómo que no saben comunicarse? Es una percepción totalmente nuestra, velada. No estamos viendo nuestro auténtico yo. A ver, si tú eres Dios y tienes todas las cualidades en ti, ¿qué te hace creer que tú no puedes comunicar? Quizás tengas que trabajarlo, quizás tengas que entrenarlo, quizás tengas que apuntarte a un curso para aprender a hacerlo. Yo he ido desbloqueando retos a lo largo del propósito. Me he encontrado con desde que abrí esta cuenta me he encontrado con muchísimas cosas que yo no sabía hacer y que creía que nunca sería capaz de hacer. Y hoy cuando miro atrás digo, jolín, soy una persona diferente y sí que podía hacerlas. O sea, he expandido mi vasija, ¿no? Y a eso venimos aquí, a expandir nuestro recipiente, porque en la medida que lo hacemos más grande, ¿vale? Ahí es cuando podemos recibir más luz, porque Dios ya nos está enviando la fuente, nos está enviando constantemente todo lo bueno, nos está enviando constantemente luz, amor, abundancia, felicidad, plenitud, sabiduría, claridad, amor, todo nos está enviando, pero es nuestra capacidad de recibir, nuestra estructura, esta casa también que vamos a ver ahora, os va a dar mucha claridad, la que nos permite, la que define cuánto recibimos y cuánto no. Si yo creo que merezco esto y que valgo esto y que yo no sé, que yo no puedo, pues vale, la vida te dice, ok, pues yo te envío un poquito para que no te agobies, para que te quepa en tu recipiente. Pero si yo empiezo a creer que yo soy capaz, oye, ¿y si pruebo a apuntarme a un curso? ¿Y si pruebo a grabar un vídeo? ¿Y si pruebo a ponerme el reto de empezar a aprender, a empezar por algo fácil, por algo sencillo? Y cada vez voy dándome cuenta de que, mira, he podido, mira, tal. Yo me acuerdo que al principio editaba los vídeos, o sea, literalmente os lo digo, sin mirarme, ¿eh? Lo hacía con los ojos cerrados, así como, no quiero verme, no quiero escucharme, no. Y ahora los veo y digo, mira, pues me gusta y todo, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, no estamos acostumbrados a escuchar nuestra propia voz. No es que sea horrible, es que no estamos acostumbrados, y está demostrado que una ciencia, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo, es algo de las neuronas, es como lo que estamos acostumbrados a ver y a oír por costumbre. Nuestro cerebro lo asocia con belleza, pero lo que no estamos tan acostumbrados a ver lo asociamos con
con algo que no es tan bello. Y esto lo podemos ver, ¿no? Como lo que es diferente parece que no encaja dentro de los cánones, pero al final los cánones se han creado porque nos han repetido y nos han repetido una imagen, una historia. Entonces se trata de acostumbrarte a verte, de acostumbrarte a escuchar tu voz. Y os digo una cosa, esto es muy sanador. Yo, bueno, dentro del método Alma sí tengo también el curso de redes sociales que lo grabé, y ahí lo que propongo a las alumnas siempre es: no abréis la cuenta como, vale, esto tiene que ser perfecto, esto aquí tengo que comunicar, tengo que tal. No, ábrela como un trabajo de sanación para ti, porque yo lo hice así, lo hice por un lado, voy a dar, si puedo ayudar, por poco que sea, es pandemia, era pandemia entonces, pues habrá valido la pena si ha ayudado a alguien. Y por otro lado lo hice para mí, ¿sabes? Como sin la expectativa de tener que llegar ni a 100 seguidores, ni a 200, ni a 1000, ni a 10.000, ni a 100.000. Lo hice porque me lo debía. Lo hice porque quería expresar, quería darle a Irma la oportunidad de ser ella misma, de expresarse, aunque nadie la fuera a leer. Y esto para mí fue brutalmente sanador, porque yo tenía la autoestima muy baja, ¿vale? Y yo tenía mucha vergüenza de ser quien era. Entonces, para mí fue tremendamente sanador. Y cuando sanas esto, para empezar, lo que sucede es que se abren muchas puertas. No solo empezaron a llegar todas estas personas, ¿no?, para que las ayudara, empecé a crear cursos, sino que para mí empecé a encontrar también a mi familia del alma. Esas que son mis amigas. Bueno, ya tenía una de antes, pero una amiga. No os miento. Ana, te quiero mucho. Pero siempre había estado como muy aislada, como siempre me había sentido muy rara, muy diferente al resto, ¿no? Como que nadie me entendía. Y empezaron a llegar pues estas amigas hermagas que hoy pues son un montón, y me siento súper acompañada de esta familia. He tenido la oportunidad también de conocer a personas muy afines, a personas de participar, ¿no?, en eventos, en congresos con personas a las que yo admiraba. Y de verdad, como que cuando tú afrontas el reto, el desafío que te está proponiendo tu alma, porque es el alma la que te está llevando por ahí, no lo olvidemos. Si fuese la mente, sería otra cosa. Pero ese necesito hacerlo, es que si no lo hago, me subo por las paredes, es que te lo grita el alma, ¿no? Porque llega un punto, ¿no?, que hasta duele, ¿no? Como comentaba una chica el otro día, ese dolor se va quitando las rejas que le hemos puesto al alma y permitiéndonos ser nosotros mismos. Entonces, bueno, ya sabes, Jesús, ahí siempre hay una manera en la que podemos comunicarnos, ¿vale? Es encontrar nuestra forma única. Y yo os recomiendo que miréis mucho en Instagram, en YouTube, en redes, o en los carteles que veis, qué tipo de contenido a vosotros os inspira, qué tipo de contenido pensáis que es fácil, que podéis empezar a hacer. Pues yo, por ejemplo, cuando empecé se llevaba mucho el tema de hacer bailes y cosas de estas, y por ahí hice algún vídeo de estos con transiciones y cambiándome de ropa y cosas así, pero sentía que eso no era para mí, y lo dejé de hacer, ¿no? Y al final he aprendido que está bien mirar lo que se lleva, pero siempre adaptándolo a tu propia personalidad, a tu propia esencia, ¿no? Porque ahí también es donde encuentras a los que son como tú y a los que te necesitan, ¿vale? Y todo es práctica. Acordaros que nadie nos ha enseñado a hacer estas cosas. Cuando íbamos al colegio, pues bueno, nos enseñaban a hacer raíces cuadradas, que a día de hoy no nos sirven para mucho, la verdad. Pero nos enseñaron a comunicarnos, a hablar en público, a querernos, a la autoestima, ¿no? A hablar bien de nosotros. Así que bueno. A ver, Irma, me encantaría que pudieras canalizar una imagen mía cumpliendo mi propósito. Bueno, Yasmín, esto con todo el amor del mundo para ti, para todos los que muchas veces me enviáis como preguntándome que yo canalice el propósito o vuestro don. Esto ni los propios guías muchas veces te dicen claramente cuál es tu propósito, porque primero tienes que estar lista. O sea, el propósito tiene como muchos escalones y se revela cuando
tú estás preparada cada fase y conforme tú vas creciendo y te vas creyendo capaz de más cosas, se van revelando nuevos propósitos y nuevas fases más, digamos, más grandes, más amplias de ese propósito, y la que mejor puede canalizar esa imagen eres tú, ¿vale? Si yo te estuviera diciendo eso, te estaría robando tu poder personal, porque una gran parte del propósito es empoderarte. Y eso, os lo digo, yo os lo dice una persona que fue a consultar. Yo un día fui a la tarotista y con 20 proyectos en la cabeza. Bueno, no eran 20, pero 10 seguramente sí. Y le fui preguntando uno por uno. Y a todo me decía que no. No, es que por aquí no es. No, es que por aquí no te voy bien. No, es que por aquí no. Y yo ya estaba como desinflada y la tarotista dijo, espera, que me ha venido una técnica de sanación, voy a preguntar por esa técnica. Y lo preguntó y dijo, ya está, es esto. Solo tienes que irte un año a no sé dónde a estudiar y luego ya podrás ejercerlo. Y yo me quedé como, pues esto no tiene ningún sentido para mí. O sea, ¿de qué me sirve que alguien me diga que este es mi propósito o que por aquí me iría bien si yo no quiero ni irme un año a estudiar a otra ciudad, ni quiero perder un año ahora formándome en más cosas, porque ya tenía muchas formaciones de terapias y de crecimiento personal y todo esto? Y aparte, ni siquiera conocía cuál era esa terapia. Entonces, fue como, bueno, cuando salí de ahí, entonces hablé con mis guías y me dijeron, si es que tú tienes la prueba, y muchos la tenemos, de aprender a escuchar a nuestra propia voz antes que lo que dicen los demás. Entonces muchas veces incluso puede pasar que preguntes por esto, que a mí me ha pasado también en registros, cuando me hice mi primera sesión de registros, que yo todavía no canalizaba, a partir de ahí fue cuando empecé a escuchar a mis guías con más claridad, y al final esa respuesta viene de conocerte tú. Y los guías, ni siquiera los guías son tan amorosos que no te privan de ese regalo. Te van diciendo las pautas, los ejercicios, para que tú te observes y te des cuenta de por dónde es el camino. Yo os lo digo, porque es mi experiencia. Honestamente, creo que es algo que le compete a cada uno descubrir. Es verdad que yo muchas veces, a las que os conozco un poco más porque estáis en el curso o estamos en los directos, yo os veo hablar, es verdad que muchas veces se palpa la energía y se ve claramente como cuál es el don de alguna, y si me llega algo, pues yo lo digo, ¿no? Como una pista, como oye, pues haz esto, puedes hacer lo otro, piénsalo, pero no es como una cosa que diga nombre y apellido, ¡pum! No, es como, tiene que ser que el alma esté preparada para recibirlo y que también no te vaya a desempoderar a ti. Entonces, para todos, pues conectar contigo y observa cuál es esa imagen que a ti te produce la mayor alegría, porque ahí es. Y bueno, por aquí otro mensaje. Hace poco me separé y creo que ya estoy lista para comenzar con llamado. ¡Qué bueno! Pues a tope, ve con ello. Y además a mí también me impulsó una ruptura, una ruptura de pareja. Es un momento muy bueno para empezar el propósito cuando te has quedado como sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo, sin pareja y bueno, como en el vacío. Y el vacío pues a veces es doloroso, pero también te sirve para... Eres totalmente libre para crear lo que tú quieres crear y sobre todo para darte el permiso de dedicarte tiempo a ti mismo, porque a veces, decidme si no, vivimos más para los demás que para nosotros y nos ponemos en último lugar nuestros sueños cuando en realidad yo ya dije, voy a hacer lo que siempre he querido hacer y nunca me he atrevido a hacer. ¿Vale? A ver... Bueno, voy a ver si hay alguna duda más así sobre el propósito y vamos a ver esta construcción de la casa. Bueno, ya os digo, os doy tiempo para coger el papel. Siento que necesito ponerme al servicio, tuve un parto natural sin dolor hermoso y me llama a compartir, pero tengo un freno y no sé cómo abordarlo. Soy psicóloga y no sé si hablar solo experiencial. Ay, te entiendo mucho porque he ayudado a varias psicólogas también y tenéis como esta parte de qué pensarán, ¿no? De parece que lo espiritual no está
como tan aceptado, ¿no? En esta parte. Y al final es igual, es otra prueba que muchas veces traemos, además de bueno, a ver cómo... Mira, es como lo que me dicen los guías, ¿no? Muchas veces pensamos que somos los únicos que pensamos así o que van a pensar que somos raros y nos van a excluir, pero sin embargo lo que no vemos es que podemos influenciar e introducir nuevas cosas igual en ese ámbito. Entonces a veces hay que ser como un poco... hablar en el lenguaje de las personas, ¿no? Y pues todo se puede explicar de muchas maneras, pero sobre todo yo te diría, y a todos los que os sintáis identificados con esta situación, que no os quedéis con eso dentro de vosotros. Porque bueno, muchas personas cuando se van o cuando están en su lecho de muerte, ¿no? Yo a veces me pongo en esa situación y digo que porque a veces la vida también nos pone en esas situaciones y te hace reflexionar, ¿no? Sobre, jolín, a veces pensamos que vamos a estar aquí siempre, pero el día que nos vayamos, o sea, que de verdad, ¿de qué me voy a llevar? ¿Qué me va a dar paz? ¿Y de qué me podría arrepentir? Y obviamente de no haber vivido, de no haber sido yo, de no haber sacado eso que yo quería dejar al mundo, ¿no? Entonces, al final, esa necesidad va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y la cosa es que tomes tu camino. Hoy he publicado un post sobre esto, por cierto, te recomiendo mucho que si puedes luego cuando termine el directo te vayas al feed y leas el último post, el último carrusel, que era como, si cambio de rumbo ahora tengo que tirarlo todo por la borda, y no es como esa base de psicología o la base que vosotros tengáis. Yo, por ejemplo, tengo la base de la ingeniería, pero he tenido otras alumnas que pues quizás eran enfermeras o cuidadoras, psicólogas, y eso es una base que luego también se pone al servicio, es como la estructura que te ayuda a crear y a poner tu medicina en el mundo. Y lejos, esta es mi opinión personal, que todo absolutamente sirve y que todo forma parte del propósito. Todas las experiencias que tú has vivido, todos los títulos, carreras, trabajos que has hecho y todo se puede volcar al servicio de ese propósito común. Entonces, no lo veáis como una desventaja, verlo como una ventaja a vuestro favor. Cuando haces esto, conectas con la luz, conectas con el amor. Y ahí viene la magia y vienen las soluciones y viene cuando tu don de verdad se puede expresar en el mundo, ¿vale? Entonces, es encontrar ese lenguaje único que para ti une esas dos cosas, que una es como de dónde vienes, ¿no? Hay personas que vendrán del mundo empresarial, que vendrán de ingenierías, ¿no? Que es como mucho más mental y lógico. Yo te cuento mi ejemplo. Para mí, en el viaje al propósito de vida, que ahora es el método ALMA, resume muy bien como esta ingeniería del alma, porque para mí es como matematizar el lenguaje del alma para saber cuál es el camino, cuál es tu don principal y traducir ese lenguaje, pero al final para mí es como una ingeniería de la luz, es mucho más fácil que la ingeniería que estudié en la carrera y que esto de la programación, pero es lo mismo, igual que programar un software para mí es lo mismo que programar creencias, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, para mí yo lo entiendo todo mucho ahí, incluso a veces he creado como a partir de los algoritmos que estudiamos en la carrera para resolver problemas, los aplico a la vida diaria o los aplico a la espiritualidad. Entonces, por ahí, como os digo, esto es muy importante, chicos, la nueva energía y el amor une, no separa. Entonces, cada vez que intentamos separar, cada vez que intento separar partes de mí, no, esto no lo voy a mostrar porque no, porque esta parte no pertenece, estoy alejándome del amor. El amor une. Esto siempre me lo dicen los guías. De hecho, con el libro de Sandalphon era muy largo y tuve que... Y a todo el mundo decía, es que es tan largo que es que no sé qué quitar, no sé cómo resumirlo, no sé cómo ordenarlo. Y todo el mundo me decía, haz dos partes. Y Sandalphon, siempre que le preguntaba, me decía, no, unidad. Y me lo decía como unidad. Entonces, bueno, la cosa es que todo eso no sea como una cosa tampoco, una cosa que no tenga nada que ver con la otra, porque al final a la gente si no le cuesta entender lo que ofreces y lo que haces, sino que encuentres como ese match perfecto tuyo, ¿no? Como, y esto lo vas a saber cuando te permitas ser tú misma y sacar toda tu locura sin miedo, porque
porque nuestra mayor locura a veces es nuestra mayor cordura. Siento que la autoridad me lo da mi carrera, pero mi llamado es a lo experiencial, contar cómo lo logré. Pues ahí está, ¿ves? Tienes esa parte de soporte que a mucha gente pues le da como esa tranquilidad mental. Súper útiles estos tips. Me alegro mucho de que os sirvan, la verdad. Normalmente fijaos que siempre empiezo por la teoría o por la práctica y luego pasamos a las preguntas, pero hoy ha surgido así. Y así está bien porque vamos entrando en calor. Gracias por este directo, me llena el alma escucharte. ¿Qué hacer cuando en nuestro camino llegamos a un lugar donde se acaba el camino, no sabes qué hacer? Empezar uno nuevo y confiar, sobre todo confiar. Ese es el momento en el que más tienes que confiar. ¿Por qué? Porque si ante un acontecimiento, un camino que se acaba, una duda, un miedo que me surge, yo me quedo paralizado, ¿no? O elijo el camino del miedo, lo que estoy haciendo es crear desde ahí. Somos materia creadora, digamos que Dios está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros reaccionamos desde la confianza, cuando estamos eligiendo el amor, estamos vibrando, conectamos con el amor. Y en esa conexión, en ese instante en el que yo elijo confiar, me conecto con mi destino, me conecto con mi destino del alma. Entonces, en esos momentos, tener esa confianza ciega de la que hablaba Jesús es súper importante para manifestar el mejor resultado posible. No quiere decir que no podamos dudar y que si en un momento tengo una duda, no pasa nada, somos humanos. Pero si somos conscientes y hacemos como nos acostumbramos, me dicen los guías, porque es una cuestión de acostumbrarse a elegir el amor. Ya estás acostumbrado a elegir el miedo, es igual de fácil elegir el amor, es incluso más fácil cuando te acostumbras. Pero nos han enseñado que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y que si un camino se acaba, o pasa esto, o pasa lo otro, si la pareja me deja, si me echan del trabajo, si me diagnostican algo, es malo. Y ya le ponemos esa etiqueta de malo. Y entonces lo creamos, porque como somos seres creadores, pues hágase tu voluntad. Pero si yo empiezo a darme cuenta de que todo es neutral, de que todo es perfecto, literalmente, y muchas veces es como que los guías me dicen, no tajantemente, esto de no hay fallos en el universo, ¿no? Cuando miro algo y digo, me dicen, no hay fallos. Y me dicen con tanta claridad y tanta certeza. Y es mágico lo que ocurre cuando te dicen, confía y sigue adelante, ¿no? Y tú no sabes por qué estás yendo a ese sitio, por qué estás haciendo esto, por qué. Pero la propia confianza, como dicen los guías, es lo que hace el camino. Muchas veces, sobre todo con esto del propósito también, ¿no? Como esperamos, no, yo cuando ya tenga X seguidores, entonces ya confío, ¿no? Yo ya cuando esté viviendo de mi propósito, entonces ya confío, ya me creo que valgo. Pero es que es justamente al revés. Es justamente al revés. Porque el proceso creativo empieza por el hacer, por el ser, y luego el tener. Es justo al revés de lo que hemos pensado. Porque si no, yo no estoy siendo la causa, estoy siendo el efecto. Y Dios es la causa, Dios es el creador. Cuando yo soy la causa de lo que me sucede en mi vida, cuando yo elijo qué quiero que sea, qué quiero que sea este camino, qué quiero que haya en mi próximo capítulo, qué quiero vivir este año, qué quiero que haya en mi película, voy a elegirlo y voy a confiar en lo que venga. Luego no voy a estar juzgándolo, quejándome o lamentándome. ¿Por qué? Porque mi mente a lo mejor se estaba imaginando un camino, una serie de circunstancias y la vida me está trayendo otras, pero porque tiene infinitos caminos que la mente y que nosotros no nos podemos ni imaginar. O sea, esta metáfora la he puesto muchas veces, pero imaginaos que vamos en un tren y que vamos en el asiento de un vagón y nosotros vemos el paisaje por la ventana y tenemos una visión limitada de lo que estamos viendo, pero el conductor tiene una visión panorámica, lo ve en 180 grados. Entonces, Dios es como ese copiloto, como ese conductor de tren y tenemos que confiar, no por nada, sino porque de verdad nuestra creencia es creadora. Y desde ahí estamos creando todo el tiempo. Y
cómo actuamos dice mucho de lo que creemos en realidad, porque muchas veces nos repetimos afirmaciones, sí, yo me amo, yo soy abundante, pero si luego reacciono y me trato mal y me regaño cuando no me salen las cosas o soporto cosas que no debería soportar, en realidad le estoy diciendo a la vida que no creo que yo valga tanto y que me quiera tanto. Son las creencias indirectas. Amalia, te leo. Y si no terminas de saber bien qué es lo que te llama, porque hay varias cosas que te gustan, pero no terminas de estar bien en ninguna de ellas, aquí puede ser que habría que mirar varias cosas, que es lo que hacemos. Lo primero es profundizar en ti y ver si quitar las creencias limitantes, porque muchas veces sí sabemos lo que es, pero hay creencias que nos impiden creer que puede ser eso, o que puedo hacerlo, que puedo serlo. Entonces habría que quitar como esas creencias, conectar contigo, con tu esencia, rescatar a esa niña interior y luego ver cuáles son esas opciones que hay sobre la mesa, ver si se nos está escapando alguna, ver si hay algo que quizás no has contemplado o si quizás es una mezcla de ambas. Porque me ha pasado en algún caso que, por ejemplo, era como una mezcla muy específica y eso era lo que daba el sí, ¿no? Como ese punto de sí, por aquí es, ¿vale? Entonces, es como encontrar, es como una brújula que te ayuda a encontrar ese camino de la mayor alegría para ti, ¿vale? Porque si hay varias cosas que te gustan, que a mí me pasaba, pero ninguna estaba bien con ninguna de ellas, a veces también es porque tú mismo no has hecho el trabajo, o sea, que todavía no te crees capaz. Por eso es importante trabajar la casa entera, que es lo que vamos a ver ahora. Y mira, voy a explicarlo aprovechando tu pregunta, Amalia, que bueno, ya nos veremos también en el taller presencial. Y la conexión con los guías ayuda mucho, mucho, mucho a esto. De hecho, muchas cuando entran a los registros y todo esto de la propia conexión, vienen ideas, no es como, ¡pum!, tengo que hacer esto, o se empiezan a abrir puertas, o mucha claridad. No tiene por qué ser a todo el mundo, pero es algo que también he visto que pasa. Bueno, vamos a empezar este paso a paso para construir la casa. Vale, fijaos, normalmente, me gusta este ejemplo de Amalia porque también se parece mucho al mío, ¿no? De venga, empiezo proyectos y tengo muchas cosas que me gustan, pero al tiempo me canso o me agobio o me agoto y veo que esto no es para mí o que me supera o que no lo puedo sostener. Y estas son las típicas tiendas de campaña, ¿no? Que intentamos construir, ¿no? Porque me urge que algo me vaya bien, porque necesito desde la impaciencia, ¿no? Por eso digo, es muy importante ver desde dónde estoy construyendo, si desde esa mente, desde ese miedo a evitar otra cosa, o desde el amor, que esto requiere más confianza que lo anterior, yo lo sé. Y ahí es donde hacemos la magia, ¿vale? Entonces, el primer paso es el autoconocimiento, ¿vale? Con el método ALMA lo vemos en la A primera de autoconocimiento. O sea, acordaos de esta palabra para las 4 fases. Y el primero es conocer el terreno, ¿vale? Cuando yo quiero construir una casa, si yo me meto a construirla sin saber sobre qué terreno lo estoy construyendo, ¿qué pasa? Pues que luego puede haber problemas, que quizás estoy construyendo con unos materiales que no eran aptos para ese terreno o no he preparado la casa bien para el clima, ¿vale? Entonces es construir observar, estudiar esa tierra, ese terreno que todos tenemos y traemos y escarbar. ¿Para qué? Para luego poder poner los cimientos para construir algo que vaya a perdurar en el tiempo, ¿vale? Porque para mí la experiencia, ¿no? Y bueno, para muchos emprendedores que he conocido, es como al final lo que te da el éxito, depende mucho del caso también, pero por lo general necesitamos una constancia, no hoy publico y mañana desaparezco, o estoy una semana haciendo esto pero luego me canso, porque al final no nos hacemos expertos en nada, o no llegamos a sentirnos cómodos con nada, o no llegamos a crear el suficiente momentum, ¿vale? Cuando yo hago muchas acciones en una dirección, lo que hago, estoy como
dándole vueltas, ¿no?, a una rueda que genera una especie de corriente. Cuando ya llevo una serie de acciones acumuladas, ya he invertido energía en esa dirección, es como ¡pum! Se convirtió en chocapic, ¿no? Y las cosas empiezan a materializarse y a manifestarse, ¿vale? Entonces es importante, como os digo, en primer lugar, escarbar ese terreno, esos cimientos. Y aquí podéis dibujar, si queréis, esa tierra, esos cimientos, mirarlos, y podéis dibujar raíces también, lo que os salga, ¿vale? Y ver qué os transmite esa imagen. ¿Os conocéis a vosotros mismos? ¿Diríais que sabéis quiénes sois? Pero sin, más allá de vuestro trabajo, de vuestra familia, de vuestra pareja, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer cuando nadie te ve? ¿Cómo te gusta divertirte? Piensa por un momento en estas cosas y anótalas. Los valores. Para mí una cosa fundamental, y esto lo trabajo muchísimo con las alumnas también, sabes que tienen ejercicios para aburrir, juegos, los valores, aquí están también nuestros valores, porque si yo construyo algo que luego no va con mis valores, a lo mejor estoy haciendo algo que se parece a lo que he venido a hacer, pero no estoy en el sitio correcto o con las personas correctas o no lo estoy haciendo de la forma correcta, ¿vale? El propósito tiene como varios ángulos y es como que tenemos que alinearlo todo con nuestra mayor naturaleza. Entonces, para saber cuál es nuestra naturaleza tenemos que conocer ese terreno que somos nosotros, ¿vale? Y este es el primer paso. Y luego os recomiendo que observéis, ¿no?, y escribáis lo que os venga con estas raíces, con estos cimientos que habéis hecho en vuestro suelo, ¿no? Que si pensáis que os falta por descubrir algo más sobre vosotros, que habéis olvidado cosas de vuestra infancia o que no las recordáis o que no os permitís jugar, ¿vale? Aquí a las personas que no se permiten jugar esto les cuesta un poco. Y hay que conectar mucho con el juego para encontrar el propósito, porque desde la rigidez de la mente no podemos escuchar el lenguaje del alma. No, o sea, la diversión, el disfrute, el juego nos conectan con la luz, porque creéis que Dios nos está riendo todo el día. Se partió de risa y nos creó a nosotros, como dice Sandalphon en el libro. Vale, autoconocimiento, primer paso. Pasamos a la L, lenguaje del alma. Lo he dicho muchas veces, pero hoy lo voy a explicar. El lenguaje del alma es saber entender qué pistas me está dando mi alma acerca de mi propósito. Y el alma nos habla en términos de luz. Esto es importante, ¿vale? El alma nos habla en términos de luz, de energía, de alegría, también de emoción, de ilusión. Esa ilusión que te hace despertarte por la noche porque tienes ganas de que llegue el día siguiente. Eso es el propósito. Entonces, lo que me da a conocer esto es crear lo segundo que necesito para construir una casa. No sé si alguien se imagina lo que es, pero sería el mapa. O sea, ahí nos ponemos en modo arquitecto para construir el mapa de la casa. ¿Dónde va a ir cada cosa? Esto es como los dones. De hecho, wow, no quiero hacer spoiler con la meditación de Sandalphon. Perdón. Cada don es como una habitación de la casa, ¿vale? Hay una habitación principal, que es el don principal, que podría ser la cocina o el salón. Seguramente el salón porque es más hacia la zona pública. Y el resto de habitaciones también son dones que se complementan, son partes de la casa. Entonces, con esa arquitectura, ¿no?, cuando nos ponemos a dibujar el mapa, lo que hacemos es ordenar, ¿no?, pararnos a pensar en lugar de lanzarnos a la acción, porque si yo ahora me pongo a construir una casa, pero no tengo el mapa, os podéis imaginar lo que va a pasar. Que voy a empezar y voy a decir, ay, pero ¿y dónde va esto? Ay, pero no he medido bien esto. Y ahora, sí, resulta que no había dejado espacio para la cocina, ¿no? Entonces, acordaros siempre, para que veáis la importancia, ¿no?, de cavar esos cimientos para conocer el terreno y hacer el mapa, tener ese mapa. Entonces, yo os recomiendo que escribáis ahora todos los dones que se os vengan a vuestra mente, habilidades, talentos que tengáis, y lo empecéis a poner como en un mapa de la casa. No tiene por qué ser perfecto,
Simplemente que los tengáis ahí plasmados, que los miréis incluso durante los próximos días, por la noche, y que veáis, que conectéis con ellos, a ver qué os transmite cada uno, qué energía os transmite, qué habitación sería ese don. ¿Sería el salón? ¿Sería la cocina? ¿Sería el baño? ¿Sería un objeto de decoración porque no es tan importante? Ahí vosotros, dándole este rol a vuestros dones de habitaciones, distribuyéndolos en esa casa donde pondríais cada don, os vais a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De qué valoráis más, de qué valoráis menos, de qué es más importante, qué no, ¿vale? Es como un ejercicio muy intuitivo, ¿vale? Estamos bajando de la mente al corazón, pero a la vez estamos dando una estructura al corazón, ¿vale? Para que se pueda materializar en la tierra. Entonces, ese lenguaje del alma, que como os digo, nos habla en energía, no en palabras, no en lógica, podéis dibujarlo en ese mapa y distribuir esa casa, ¿vale? Es un juego muy chulo. Y pasamos al siguiente paso. ¿Cuál creéis que será el siguiente paso? Una vez que ya tenemos ese terreno y tenemos el mapa de la casa, pues ya podemos empezar a construirla. Pero antes de empezar a poner los ladrillos o el tejado, digamos que habría que crear esto, ¿vale? O sea, no es mi mejor dibujo, lo siento. Pero habría que crear la estructura, ¿vale? Habría que poner los pilares y la estructura, las vigas, lo que es el esqueleto de la casa, ¿vale? A este paso yo lo llamo, en el método Alma lo llamamos la manifestación, que es la estructura. ¿Por qué? Porque manifestar para mí es convertirte en la estructura perfecta para que tu sueño se manifieste. Convertirte en esta, digamos, darle la estructura para que puedas construir esta casa. ¿Y qué es esta estructura? Son nuestras creencias y nuestra identidad, básicamente. Es lo que decíamos antes, ¿no? Yo no puedo construir una casa, un casoplón, una mansión, si tengo creencias que todavía me están limitando. O sea, si tengo la creencia de que yo merezco vivir en una mini casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un clic con esas creencias. Por eso al final el propósito es transformarte tú, para poder alinearte con esa casa que tú quieres crear, ¿vale? Es ir colocando los cimientos. Y estos cimientos, yo aquí ahora os recomiendo que penséis, ¿vale? Si mis creencias fuesen cimientos para mi casa, fuese la estructura para mi casa, ¿qué casa estaría construyendo? ¿No? Y que seáis honestos, y hagáis un dibujo de esas creencias, que las anotéis, como si cada creencia fuese un pilar. Entonces, ¿qué creencias tengo yo acerca de mí o de mi propósito? ¿Y cuáles me convendría tener para construir? ¿Vale? Porque podéis pintar como esa estructura que os saldría, que a lo mejor es un poco churro, un poco pequeña, y luego darle la vuelta, ¿vale? Y transformarla y decir, vale, ¿qué casa quiero construir? ¿Y qué creencias me hacen falta para construir esta casa? ¿Vale? Y os dejo este ejercicio, pero ir anotando ya las cosas que os vengan. Creencias, estructura. Y también esa estructura, luego, cuando yo ya he, digamos, identificado esas creencias, lo que voy haciendo es crear esa marca única, ¿no? Que se alinea con mi esencia y con lo que yo quiero crear, con mi visión más elevada desde el corazón, porque muchas veces lo que sucede es que entramos a proyectos pero no están conectados a una visión desde el alma, sino que venían de otros sitios, de la mente, de las expectativas externas. Entonces, por eso es importante crear esta estructura. Y una vez que ya tengo la estructura, pasamos al último paso, que ya sí es la acción, ¿vale? Y en esta acción, ya empiezo a construir, a poner los ladrillos, empiezo a poner la puerta, las ventanas, ¿vale? Y voy construyendo ladrillo a ladrillo, porque cada acción que hacemos, que tomamos, es un ladrillo que construye en una dirección u otra. Cada día tomamos miles de decisiones, miles de acciones, bueno, igual alguna menos, que los guías a veces se ponen muy intensos,
pero todas nos están llevando a construir algo. Entonces, aquí la pregunta más importante que podéis responderos en este momento es: ¿las acciones de hoy me están llevando, están construyendo para la casa que yo quiero? ¿O estoy poniendo ladrillos en una casa, en un edificio que luego no me va a gustar y que voy a tener que reformar? No pasa nada por reformar, pero entendedme, ¿no? Como aquí queremos optimizar el tiempo, pues yo ahora pienso, ¿no?, en todos esos proyectos que emprendí y que estaba además poniendo muchos ladrillos en muchos proyectos diferentes. Entonces eso no me permitía ver resultados en ninguno, porque estaba distribuyendo mis ladrillos. Pero en el momento que puse foco y me olvidé del resto de proyectos y empecé a construir en el que de verdad mi alma sentía como ese llamado, ¿no?, pues esa casa ya empezó a tomar forma, ¿entendéis? Entonces no es que vosotros no valgáis o que no tengáis un propósito o que o que el mundo no os reconozca o que no seáis lo suficientemente valiosos o que no tengáis propósito, porque todo el mundo tiene uno. Es que, ostras, daros cuenta de todo el esfuerzo que quizás habéis estado haciendo o estáis haciendo, empezando proyectos o pasiones, ¿no?, o hobbies, y al final pues estáis poniendo como esos ladrillos, ¿no?, en diferentes cosas. Sí, está muy bien, yo recomiendo mucho también esto de experimentar, de poder tomar contacto con muchas cosas, pero cuando ya ponemos los ladrillos, os recomiendo ese terreno ya allanado, porque si no, es lo que digo, a lo mejor estamos construyendo los ladrillos, pero a mitad de camino quiero cambiar el mapa y entonces tengo que construir la casa otra vez desde cero, y es vuelta a empezar, doble trabajo. O me he dado cuenta que no tiene cimientos y en cuanto viene la primera prueba ya quiero salir huyendo, ¿no?, y empezar otra cosa. Entonces, estos son los 4 pasos y espero que os quedéis con esta metáfora y que reflexionéis, que hagáis vuestro dibujo y alrededor de este dibujo podáis poner vuestros dones en ese mapa, vuestras creencias en esa estructura, que podáis también ver que partes de vosotros todavía son desconocidas. La tierra representa el inconsciente, por eso cuando cavamos encontramos cosas que habíamos olvidado o que estaban ahí, que quizás también nos estaban limitando. Aquí hay dones y también puede haber creencias limitantes. Y luego ya pasamos a construir, a poner los ladrillos, ¿vale? Este es el orden, el mapa, para que podáis resolver como este enigma del propósito de vida. ¿Cuánto tiempo lleva hacer este recorrido? Pues no hay tiempos, no hay. De hecho, pero yo os recomiendo que os paréis como, por ejemplo, en el próximo mes, si alguien quiere hacer esto como de manera súper intensiva, que pongáis, por ejemplo, una semana para cada paso, ¿no? Pues ahora, esta primera semana voy a dedicarla a conocerme a mí misma, a mirar en eso bajo tierra, voy a escarbar, voy a mirar dentro de mí, voy a conocerme y a encontrar quién soy realmente. Voy a hacerme estas preguntas, ¿quién soy cuando nadie me ve? Luego, la siguiente semana voy a crear un mapa, voy a quedarme ahí dibujando, conectando con mis dones, dibujando cómo sería mi casa, dónde pondría cada don, como identificando cuál es más importante para mí, cuáles son más secundarios. Y una vez que ya tenga el mapa, entonces sí, vale, empiezo a crearme mi estructura, mi proyecto, mi mente, muy importante, mi mente, que es lo que lo sostiene todo, las creencias. Y ya una vez que tengo esa estructura, ese envase, ya voy a empezar a tomar acción, pero ya sé exactamente hacia dónde estoy yendo, lo que tengo que hacer, y estoy construyendo un legado. Ya no es algo que se lo vaya a llevar el aire cuando sople o que me vaya a cansar a los 2 días, sino que lo voy a tener ahí, ¿vale? Y bueno, como ya estamos llegando al final del directo, para todos los que queréis hacer esto conmigo de la mano, pues sabéis que el Método Alma es el programa también donde os ayudo a hacer todo esto, que lo vais a tener para siempre. Y luego además, en este mes, si os sumáis, tenéis, este mes quedan 2 días, pero bueno, hasta el domingo podéis echarle un ojo porque tenemos
un año entero, que además vais a poder venir a los directos conmigo. Si no venís, pues también podéis enviarme vuestras consultas y que yo personalmente pues os resuelva. A veces canalizo, a veces doy tips como más de tierra, más prácticos de todo lo que yo he aprendido en redes sociales, en mi emprendimiento, publicando libros. Bueno, la verdad que es súper bonito poder juntar cielo y tierra, ¿vale? Que esto yo sé que también pues ayuda mucho, y también el arropo de la comunidad del Círculo de Magas, de compartir con otras mujeres que están en este camino, y se avanza mucho más rápido. Pero también lo puedes hacer por tu cuenta y está perfecto, elijas lo que elijas. Así que, bueno, esto es un poquito lo que vemos más profundamente dentro de todo esto, ¿vale? Yo aquí lo he resumido y es un camino muy bonito. Yo os recomiendo que lo hagáis de verdad, porque creo que todas las personas aquí pues de alguna forma deben encontrar ese propósito, y que todos tenemos una labor súper bonita. Y a mí me encanta, yo disfruto muchísimo acompañándoos, tanto por aquí como con los posts, como en otras experiencias. Por cierto, tenemos también un taller, es el primer taller presencial que voy a impartir aquí en Albacete. Y para todos los que estéis cerca, algunos sé que venís de Madrid, otros sois de otros lugares también de La Mancha, para todos los que estéis aquí, pues vamos a compartir una mañana y podéis escribirme para obtener más información. Quedan poquitas plazas y bueno, pues creo que hasta aquí todo. Tenemos próximas cosas que se vienen, ya os aviso que el año se viene movido y con muchas experiencias. Y también estoy muy emocionada porque he estado trasteando mucho con la inteligencia artificial. ¿Ves? A esto venía, yo sabía que quería decir algo, ¿no? Como esto de que a veces pensamos que lo que hemos hecho no nos ha servido. Pues ahora estoy con mi parte de la ingeniería informática ahí, con la inteligencia artificial, que van a sacar una serie de IAs que también os van a ayudar a todos los que, bueno, a las que ya estáis dentro del método ALMA, y a los que os suméis, pues vais a tener como estas IAs que os van a ayudar a saber qué os toca hacer ahora, identificar mejor cuál es ese propósito y toda esta serie de pasos que vamos siguiendo para que avancéis desde la certeza y la confianza, y no tengáis que seguir como buscando fuera y dándole vueltas, sino que comprendáis vuestros dones, ¿vale? No busquéis tanto el elegir caminos, el si elijo A está bien, si elijo B no, sino, o sea, quedaros con esto, no busquéis separar, buscar unir, porque ahí es donde sucede la magia, bajo mi punto de vista, y también lo he visto en muchas alumnas que he acompañado, y la verdad que es súper bonito de ver, ¿no? Como cada uno tiene una energía única, y cuando uno se permite abrirse a la información y simplemente bucear, jugar, que es lo que hacemos con la ayuda de Sandalphon, que también ayuda mucho a canalizar, si necesitáis pedirle ayuda a él, pues bajar todo esto a la tierra, ¿vale? Así que bueno, toda la información la tenéis en las historias, vais a encontrar algo hoy, si lo veis después en el perfil, en los enlaces, ahí donde pone método alma, o conexión con tu propósito, con tu esencia. No me acuerdo exactamente cómo estaba, pero ahí tenéis la información, ¿vale? Si necesitáis algo más rápido, por el WhatsApp, que también tenéis mi número por ahí, pues lo encontráis, porque a veces por aquí, por Instagram, voy a como puedo, pero a veces se me pierden los mensajes, a veces me los carga días y semanas después, no sé por qué, pero bueno, me llevo todas vuestras felicitaciones, de verdad, gracias por estar aquí, espero que podáis tener esta metáfora en mente para que la impaciencia, la mente, el ego no nos jueguen malas pasadas en esto del propósito, y que podáis diferenciar mejor lo que de verdad construye, lo que al alma le hace feliz. El alma nunca tiene prisa, recordadlo, el alma nunca tiene prisa, y cuando nos relajamos y conectamos con la paciencia infinita es cuando avanzamos con más rapidez, paradójicamente, porque conectamos con la luz, y la luz avanza a la velocidad de la luz. Así que bueno, os mando un besito muy fuerte y que paséis muy buena semana.